Atención a la última hora porque Jaime Peñafiel confirma tristes noticias, en este caso para la Casa Real Española, para la reina Leticia, también para una futura heredera de una monarquía europea y por último para una reina de corazones. Curiosamente, Jaime Peñafiel en las últimas semanas, en los últimos meses, ya no se refiere a Leticia por su nombre. Desde el escándalo de Jaime del Burgo ha querido mantener un perfil bajo que no llega a mantener porque al final, nobleza obliga y él cumple con su trabajo como periodista. En este caso, Jaime Peñafiel ha confirmado que están existiendo fricciones bastante fuertes con el tema que tocábamos del libro de Juan Carlos I. Y es que, a Leticia le preocupa y está más que segura que su nombre va a aparecer en ese libro y no para bien. Ese libro ya lo hemos hablado otras veces, se supone que es un ajuste de cuentas para ponerse a sí mismo Juan Carlos en la historia de España, como esa gran figura de la transición que contribuyó a la democracia. Sin embargo, eso no es lo interesante del libro, sino más bien todo lo que atañe a asuntos personales, su relación con la reina Sofía, el distanciamiento con su hijo Felipe y sobre todo lo que más genera morbo es cuál es la opinión de Juan Carlos I sobre su nuera Leticia. En su momento hubo varios libros que ya se publicaron donde, daban a entender que Leticia en esos primeros años, desde que era novia de Felipe hasta esos primeros años de matrimonio, en un principio ella se intentaba adaptar a todo. Juan Carlos no la quería. En la serie que hicieron biográfica de la historia de amor de Felipe y Leticia, efectivamente se podía ver que Juan Carlos, el rey, tenía ciertas reservas contra Leticia. Luego todo eso se dio la vuelta. Se sabe que hubo una bronca en el año 2013 cuando Leticia pretende abandonar Mallorca y es el suegro el que le dice que no, que ni se le ocurra. Se habló entonces de divorcio de los reyes de Leticia y Felipe, hasta que un año después Felipe fue coronado, Juan Carlos abdicó en su hijo y finalmente pues parece que el que quedó fuera de la ecuación fue Juan Carlos I. Leticia tiene nervios por lo que pueda salir, por lo que se pueda resucitar con todo esto. Jaime Peñafiel es consciente de que su libro, el libro que escribió según la versión de Jaime del Burgo sobre Leticia, la hizo bastante daño y ahora parece que sigue la polémica porque Leticia se ha mostrado bastante firme con la aparición de este nuevo libro. Felipe es más laissez-faire, dejar hacer, que salga el libro y que no hay ningún problema con todo esto, que diga lo que quiera, que a este señor ya se sabe un poco lo que opinan los españoles. Y está hablando de su propio padre. Sin embargo, Leticia aquí habría querido intervenir un poco más para, despejar dudas y no prohibir exactamente, ella es periodista, pero sí censurar la parte que habla de ella y de sus hijas. Jaime Peñafiel confirma que efectivamente esto está siendo tema de discusión en Zarzuela y que Felipe y Leticia no se ponen de acuerdo en cómo abordar este asunto después de que esas memorias hayan sido pospuestas por enésima vez. Pero no es la única persona de la que habla Jaime Peñafiel en su columna. En este caso pasamos de reina de España a reina de corazones. Isabel Preisler, ¿qué pasa con ella? Bueno, pues parece ser que habría tenido algún tipo de bache de salud. No es la primera vez que se habla de esto, es verdad que Isabel Preisler, Julio Iglesias normalmente suelen protagonizar noticias de este tipo. Al final, tanto uno como la otra siempre salen desmintiéndolo, pero en este caso Jaime Peñafiel preocupa y mucho con lo que dice.
Y es algo que también contradice un poco el relato mayoritario o la línea de pensamiento respecto a Isabel Preisler, de la que dicen que la muerte de Mario Vargas Llosa, su última pareja oficial, habría sido el desencadenante emocional de este declive. Su ruptura ya generó titulares, pero en el momento de la pérdida del Nobel peruano, al parecer ella... todo eso habría provocado en ella un impacto más devastador, según aseguran personas cercanas. Su tristeza no sería solo visible en su semblante, sino que su delgadez extrema y su falta de energía han despertado serias preocupaciones médicas. En uno de sus últimos actos sociales, las imágenes captadas resultaron alarmantes. Las califican de rostro afilado, mirada apagada y una figura excesivamente delgada, que dieron pie a teorías que apuntan a una posible enfermedad de base. La versión más compartida es que ella estaría atravesando una dolencia de carácter crónico que se habría agudizado en los últimos meses por su deterioro emocional. Hay rumores médicos desde Estados Unidos, de hecho la preocupación ha cruzado el Atlántico, y medios estadounidenses especializados en celebridades han recogido diferentes informaciones filtradas en España, dándoles mucho eco. Publicaciones con base en Miami y Nueva York aseguran que fuentes próximas a la familia Preisler habrían manifestado su alarma por el estado de la matriarca. Se dice que estaría recibiendo tratamiento médico en casa, con visitas periódicas de profesionales de la salud y con un equipo de seguridad redoblado para evitar filtraciones. Ella no es la primera vez que se dice esto, y ella ya ha salido otras veces desmintiéndolo, que lo quiero contar porque es realmente así. Las últimas noticias que teníamos de Isabel Preisler era, bueno, sí, de este tipo. Se encontraba preocupada, yo no hablaría de enfermedad, pero sí preocupación, porque este es otro tema también recurrente, crisis entre su hija Tamara Falcó e Íñigo Onieva. También se han negado desde siempre. Es verdad que el otro día, cuando Tamara Falcó salió en un programa, tuvo hasta como un enfrentamiento con el presentador, cuando normalmente ella se muestra más natural a la hora de dar sus opiniones, más risueña. Y tuvo ahí un conato de enfrentamiento con el presentador del programa, Pablo Motos, que finalmente pues no quedó en nada. Yo personalmente creo que Isabel Preisler, pues puede tener un poco los achaques de una persona de su edad, pero recordemos también que es una persona que ha viajado muchísimo y que sigue viajando, porque tiene, pues a los hijos en varios sitios. A veces vienen ellos a España, a veces va ella a verlos. Y en este sentido, creo que si estuviera enferma, ya se habría notado en este caso algo más. Sin embargo, que lo diga Peñafiel, creo que da un plus de, no sé si de veracidad, pero sí de preocupación a todo esto. Y por último, tenemos a Amalia de Holanda, Amalia de los Países Bajos. Recordemos, una de las hijas de los reyes de Holanda, que ha pasado varias temporadas aquí en España debido a amenazas que había contra ella en su país por la mocromafia. Parece que se da algún paso en todo esto, y es que la reina máxima de los Países Bajos va a reafirmar su papel internacional con una agenda centrada en la salud financiera y la diplomacia económica. En todo este asunto va a haber un viaje oficial a los Estados Unidos entre la reina y su hija Amalia. Este viaje oficial comprende no solo una visita a la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas. Allí pues van a tener un rol de defensoras especiales para el desarrollo financiero inclusivo. Pero lo que más ha llamado la atención en este sentido, ella la acompaña, la chica, la hija, en lo que creemos que es uno de sus viajes oficiales, un poco para que se vaya acostumbrando. Hay otra versión de todo esto, y es que se comprende también una visita, al menos un encuentro. No podemos hablar todavía de visita a la Casa Blanca, pero sí un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El motivo no sería otro que el tema de la seguridad, que en este caso pues ha tenido preocupada a la familia real holandesa en lo que se refiere un poco a su hija. La gira que van a hacer por Estados Unidos comprende 2 ciudades claves, Washington y Nueva York. En Nueva York acudirán a la ONU y en Washington, a pesar de que todavía no se ha agendado nada, un encuentro con Donald Trump de aquí pues a unos días, hasta el día 25. El programa pretende fortalecer esta colaboración en organismos multilaterales y gobiernos. Y ya digo, sobre todo mirar un poco, ahora Donald Trump se ha erigido un poco como defensor del mundo libre. Estamos viendo un poco lo que está pasando en Venezuela, estamos viendo su influencia en algunos países que no son Estados Unidos, como el conflicto Ucrania-Rusia, como el conflicto entre Israel y la frontera de Gaza. Y ahora, en este sentido, parece que la reina y su hija acuden a Donald Trump para pedirle ayuda con todo esto. Es una de las organizaciones más peligrosas de Europa, así se le considera. Se han hecho un nombre sucio a base de amedrentar y de poner prácticamente de rodillas a la corona holandesa, al punto que España, en este sentido, no solo Casa Real y Zarzuela, tuvo que intervenir para que la chica viviese una adolescencia y una juventud absolutamente normal. Ella ha hablado varias veces en este sentido de que Felipe y Leticia se portaron con ella de maravilla, de lujo, y que aquí en España, a pesar de que también está instalada esta mocromafia, pues se encontró de alguna manera segura. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero desde luego 3 tristes noticias, cada una relativa a lo que tiene que ver con cada tema. Pero bueno, quería también aprovechar la ocasión para dejar claro que Jaime Peñafiel lleva bastantes meses, bastantes semanas sin nombrar a Leticia. Se refiere a ella como la consorte real. Él sigue haciendo artículos de Felipe, de Leonor, pero a Leticia ya ni la nombra, la llama consorte real. Y me llama la atención también en estos artículos de Jaime Peñafiel que sigue hablando del tema de la edad. Cada vez que algún famoso hace el último Pérez Reverte, hace alguna alusión a ese tema de la edad, parece que es algo que tiene preocupado a Jaime Peñafiel, que ya cuenta en este sentido con más de 90 años. Más de 90 años, pero ahí sigue con su columna semanal después de su despido del Mundo, precisamente por las palabras que tuvo. Lo podemos llamar error o lo podemos llamar lapsus, en la reunión secreta del doctor Gaona, donde, aludiendo a fuentes del CNI, contaba un tema que tenía que ver en este caso con la infanta Sofía, la hermana de Leonor, y paternidades que se sabían, que no se sabían, fuentes del CNI. A la semana siguiente fue despedido del Mundo y ahora, curiosamente, trabaja para OK Diario, el medio de Eduardo Inda, que publicó los audios, en este caso de Juan Carlos y Bárbara Rey, que no dejaban muy bien a Sofía y que, tampoco es especialmente benevolente con la reina. El otro día Felipe lo estuvo ahí y llamó bastante la atención. Hasta aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.